Muchas gracias, señor presidente. Señor de la Hoz, bueno, por lo menos usted nos ha nombrado, porque ayer, de lo que dijo el señor presidente del Ejecutivo, el señor Herrera, nos denominaba, supongo que éramos nosotros, nos denominaba los otros. Habla usted, y también habló ayer Herrera, de eso de comerciar con lo verde, de la venta de lo verde. Pues mire, no queremos hacer demagogia de eso, y usted ha hablado en su primera intervención de ese alarmismo. Yo le digo una cosa, señor de la Hoz. El cambio climático no es un término que debamos utilizar como comodín para enfrentamientos políticos entre usted o yo, o para diversos posicionamientos políticos. El cambio climático es algo que necesita una solución global, una solución además individual de todos nosotros. Es una alarma. Es una alarma, además, que a la propia contaminación de la propia humanidad también hay que sumarle ese peligro del deshielo y la liberación de gran cantidad de metano atmosférico, que, para que usted lo entienda, es hasta 28 veces, acelera 28 veces el propio cambio climático, más que el propio molécula de carbono. Es verdad que los europeos entendemos que nos estamos enfrentando a un problema global y queremos liderar la propia solución. Ha hablado usted también del paquete de invierno, luego más adelante, si tengo tiempo, le hablo del paquete de invierno y cómo usted y su grupo votó en contra de una propuesta de resolución en el debate de la comunidad, en el que intentábamos ya adelantarnos y aprovechar ese paquete de invierno. Señor Luis Mariano Santos, yo le entiendo, pero nuestro público también es usted. Nosotros no estamos en contra del carbón, ni mucho menos. Nosotros estamos a favor del realismo, de lo que pasa, de las decisiones que se toman en Europa, de esa descarbonización. Claro que no podemos decir aquí una cosa y luego en León otra, y luego en el Congreso otra, y luego en el Parlamento Europeo otra. Por supuesto que no. Hay una hoja de ruta fijada. No pretendemos hacer un Puigdemont, como a lo mejor pretende, y no se levante, por favor, no se vayan, como pretende hacer el señor de la Hoz, en el que quiere que ahora mismo aprobemos una propuesta de resolución en el que le decimos al Congreso que voten lo que voten, nos da igual. Sí, el primer punto dice eso, al Gobierno de España. Bueno, será el Poder Legislativo. No le dice usted al Gobierno de España que desoya, que no oiga al Poder Legislativo. Vale, de acuerdo. Bien, Castilla y León tiene una gran capacidad, señor Santos, de riqueza. Es verdad que hemos sido líderes, que el carbón ha dejado mucho en esta comunidad, muchísimo. Y en León, mucho. Pero también tiene que usted entender que hay otros recursos endógenos que ahora mismo habría que empezar a explotar cuanto antes. No ahora, ya hace años, con esos planes de dinamización de las cuencas mineras, que es cierto que había que auditarlos, y usted también ha sido crítico con ellos, en el que lo menos que se ha hecho, señora consejera, es dinamizar las zonas. Bueno, solo hay que ir allí a verlo. No, bien. No, es que ha habido muchos. Ha habido miner, ha habido de todo. Y todo ha quedado donde ha quedado. Y al final estamos aquí debatiendo la primera proposición no de ley de las 3 que tenemos para no hacer absolutamente nada. Y usted, señora portavoz del Ejecutivo, ya sé que le gusta ironizar. Y le gusta también decir que si no hubiera carbón, los hospitales no funcionarían. Bueno, yo también puedo ironizar aquí y decirle, bueno, pues a lo mejor si no hubiera existido la Gürtel, tendríamos mejor sanidad. ¿Le gusta a usted eso? ¿Le gusta decirle a los castellanos y leoneses, cuidado, que si no quemamos carbón nos quedamos en hospitales? Hombre, yo creo que habría que ser un poquito más serio. Ya que hablamos del paquete de invierno, o fíjense, de endurecer lo que ahora mismo usted dice que estamos endureciendo, que no estamos en una posición intermedia, que estamos en una posición extremista, como algunos países. Es que ustedes, cada vez que le ponen la tilde de verde, a mí me da hasta miedo, porque es que no están entendiendo la verdadera alarma global. Ustedes no quieren entenderlo y no me extraña. No me extraña porque su presidente y su primo, que debía ser meteorólogo, también dijeron que el cambio climático no existía. Claro, de ahí viene todo lo demás, ¿no? El presidente suyo sigue siendo su presidente. Y, por lo tanto, usted, pues, el cambio climático, no sé, cuando lee en el National Geographic para entretenerse un poquito las tardes de invierno. Miren, en junio de 2015, ya voy a terminar, tras una demanda interpuesta en los Países Bajos por parte de una ONG y un colectivo de ciudadanos neerlandeses, se sentenció
y este es el Poder Judicial, si lo quieren respetar lo respetan, que el objetivo de reducción no era lo suficientemente ambicioso, elevándose de un 17% a un 25%. Ahora mismo, señora consejera, ya que veo que usted está atendiendo, Bélgica y Noruega se enfrentan a demandas similares. Es decir, esto lo que nos quiere decir es que cuando nosotros no hacemos política, cuando no queremos hacer política, otros vienen y la hacen por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bien, lo primero que al enfrentarme a esta moción es la discusión anterior, donde nos ha sorprendido, o parece que ha sorprendido a una parte de la Cámara, el que hayamos llegado a esta situación, a la situación de cierre. Y yo les quiero recordar algo que todos ustedes conocen, y es que esto efectivamente es una historia antigua. Mire, se ha hablado ya aquí del plan de cierre que finaliza en 2018, pero también de que estamos bajo la dirección de la Directiva 75 del 2010, que para las nuevas instalaciones era obligatorio los valores de emisión ya en 2016, que entró en funcionamiento, fijaba un plazo de entrada en funcionamiento, un plan transitorio en el caso de las que se iban a acoger a las inversiones hasta el 1 de julio del 2020. Y nos estamos sorprendiendo de que estemos en esta situación. Es verdad que es una mala noticia para Velilla y para toda la comarca, de la misma manera que el cierre de Anllares o el de Compostilla es una tragedia sociolaboral para la comarca de alrededor. Pero lo que tenemos que plantearnos es que estamos ante una situación de carácter prácticamente inevitable. Tenemos unas directivas, hay un proyecto de la Unión Europea de descarbonizar la economía y sobre todo estamos ante una situación de cambio climático a la que tenemos que enfrentarnos mediante la disminución del CO2. Y además estamos en una situación en la que las eléctricas tienen que hacer unas inversiones antes del 1 de julio del 2020 que son de carácter cuantioso, porque algunas de ellas han invertido ya en desulfuración, pero prácticamente ninguna ha invertido en desnitrificación. Y esto en una situación de exceso de capacidad, de que no tienen las centrales de gas a pleno rendimiento y que, por lo tanto, tienen muy poco incentivo para invertir, salvo que el dinero salga del bolsillo de todos los españoles. Y dinero para quemar un carbón que en su inmensa mayoría no es español. Con lo cual, lo que se está planteando hasta ahora es, y lo que hoy he oído en el debate, es sigamos como estamos, sigamos emitiendo por encima de los valores medioambientales admisibles y encima quememos carbón de importación. Bueno, frente a eso, la propuesta de Podemos tiene aspectos muy interesantes, que coincido además con buena parte del planteamiento que ha realizado el interviniente anterior. Seguramente la biomasa no es la única opción que tienen estas instalaciones. Lo que tenemos que tener claro es que, efectivamente, primero, tenemos que construir el futuro. Es decir, no podemos seguir dando vueltas a cómo vamos a prorrogar las instalaciones, si se consigue la prórroga bien, si no se consigue exactamente igual. Es decir, de lo que se trata es de crear futuro. Y crear futuro significa que, en lugar de perder el tiempo como hemos perdido hasta ahora, todas esas inversiones que estamos dispuestos a hacer para que las térmicas sigan quemando carbón de importación, las realicemos para generar actividad en nuestras cuencas, para crear infraestructuras, para crear actividades como en este caso se habla de la biomasa, pero estoy seguro que existen muchas más posibilidades para utilizar nuestra estructura de suelo, nuestras redes eléctricas, un personal que ya tiene una cierta capacidad tecnológica y que es perfectamente posible de ser reconvertido.
Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley, con la excepción del punto 4, del cual le pido votación por separado. Y muy brevemente, hace referencia al incremento del impuesto para la quema del carbón, y le doy dos razones. La primera, la básica, es que acaban siempre pagándolo los consumidores, y nuestra energía no es barata. Dentro de la Unión Europea, más bien, es una energía cara. Por lo tanto, aquello que pueda incrementar los precios de la energía no cuenta con nuestro apoyo. Pero además es que creemos que no tiene encaje jurídico, porque dentro de las normas de la competencia, porque con el pretexto del no cumplimiento de los requisitos medioambientales discrimina entre carbón de importación y autóctono. Desde luego, dudamos que cumpla las reglas de la competencia. Y quiero finalizar. Señor Miradier, debe terminar. Acabo, presidente. Quiero finalizar como acabé la intervención cuando hablábamos de compostilla, y es que si los recursos que queremos destinar a mantener la quema de carbón se destinasen a crear futuro en las comarcas afectadas, la situación sería bien distinta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, antes de analizar su proposición no de ley, sí que me gustaría aclarar ciertas cosas. Usted dice que vamos a ver si a la tercera va la vencida. Pues, hombre, de esta manera, como se van 300 veces. De esta manera es imposible darle una solución al futuro del carbón en Castilla y León. Yo creo, señor Tudanca, que independientemente de su ideología o de la mía, yo creo que al final tenemos principios. Yo creo que un buen principio es cuidar de nuestro medio ambiente. Apunten ustedes en los antecedentes de su proposición no de ley la pérdida de empleo en el sector del carbón desde el 2001, pasando de 5.645 trabajadores a menos de 400 empleados que existen en la actualidad, sin afrontar, por supuesto, el cierre de las térmicas. Y es absolutamente cierto. Lo que se le olvida decir, señor Tudanca, de quién es la culpa. Porque es que ustedes son diferentes cuando están en la oposición o cuando gobiernan. Porque ¿a quién se lo achacamos? ¿Al gobierno de Aznar? ¿Al gobierno de Zapatero? ¿O al gobierno de Rajoy? Y esto es algo que pasa habitualmente, porque también hay otros partidos políticos que cuando gobiernan le ponen hasta medallitas a la Virgen. Así que debe ser una transformación que tiene ciertos partidos políticos cuando les toca tener responsabilidad. Responsabilidad. Indica usted acertadamente que el carbón ha aportado en esta quincena de noviembre mayor porcentaje de generación eléctrica de las convencionales, evidenciando que nuestro carbón ha sido desplazado por el de importación. Pues bien, le digo, señor Tudanca, que España aumentó el pasado año en un 3,2% los gases de efecto invernadero que expulsa a la atmósfera, mientras que el resto del mundo las emisiones de CO2 relacionadas con la generación de energía y industria se estancaron. ¿Sabe por qué, señor Tudanca? Porque países como Estados Unidos o como China han reducido la quema de carbón porque están apostando por lo renovable. Y esto claramente ha hecho que el carbón de importación baje el precio y, por lo tanto, el nuestro sea menos competitivo. Y yo le pregunto, señor Tudanca, si lo tiene bien me responde, ¿qué necesidad tenemos de seguir contaminando con un carbón que ni siquiera es nuestro? Y no apostar decididamente en aprovechar la oportunidad de esta transición energética, de apostar por recursos endógenos que tiene nuestra comunidad, gracias a Dios, que podemos ser una potencia en energía renovable, apostar por ellos, en vez de seguir contaminando encima con un recurso endógeno que no es nuestro. Usted también habla de la CIUDEN, proyecto que a nosotros también nos parece interesante. No seremos nosotros, en el punto 4 lo dice, no seremos nosotros los que digamos que no debemos impulsarlo. Pero tenga en cuenta que es un proyecto para capturar y almacenar el carbono. Y esto, en realidad, es bastante caro. Hay países como Estados Unidos, Canadá y China que ya tienen proyectos similares de quema de carbón y almacenaje. Pero el único proyecto que hemos encontrado que ha tenido un verdadero éxito, señor Tudanca, es uno en Mississippi que ha costado la friolera de 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. Eso es la mitad del presupuesto de toda la comunidad de Castilla y León. ¿Sabe usted cuántas reservas hay en nuestra comunidad en comparación con el resto del planeta? Un 0,1%. No llega, al 0,1%. Cuando hablamos de inteligencia política, también tenemos que hablar de este tipo de razonamientos.
Se refleja también en los antecedentes de su proposición no de ley que el PSOE está, su PSOE, el de Castilla y León, está más preocupado por la imagen, por el que dirá, y no le parezca mal, pero es que usted ha hecho una intervención en el que se ha preocupado más de decirle a sus hermanos, en este sentido, que tanta culpa tiene como usted de no haber dinamizado las zonas correctamente y no habernos adelantado a lo que yo sabíamos que iba a pasar, en echarse la culpa mutuamente. Y supongo que ahora también el Partido Popular hará lo mismo con usted y le pasará la pelota. En cuanto a su propuesta de resolución, le digo, señor Tudanca, la primera no podemos aceptarla, piden denegar el cierre de la térmica sin ofrecer ninguna solución. La segunda, no podemos aceptarla, hay que cumplir los pactos, no se puede ser cómplice de esta demagogia, tenemos unas directivas europeas y una hoja de ruta que tenemos que cumplir. El punto 3, estaríamos dispuestos a aprobarlo siempre y cuando que al final, como reserva estratégica, todo lo demás lo elimine. Reserva estratégica, sí, pero lo demás sobra. El punto 4 no hay problema. El punto 5 habla de esos 750 millones que yo creo que correspondería a Castilla y León unos 150 millones, no habría problema. El punto 6 también le tengo que hacer, esto lo marca Europa, tampoco podemos aceptarlo. Y el punto 7, siempre y cuando lo diga de esta manera, solicitar a Iberdrola comprometerse con la dinamización de una zona a la que ha traído durante décadas continuos beneficios económicos. Si usted lo tiene bien, lo acepta, y si no, le tengo que pedir votación por separado, porque solo vamos a poder votar a favor el punto 4 y 5. Si usted acepta las enmiendas de Podemos, por supuesto, nosotros también votaremos a favor, porque ustedes se están negando continuamente a auditar esos planes que han ido para dinamizar. Será porque ustedes también son cómplices de que no se haya hecho absolutamente nada de como se preveía. Muchas gracias.